Our tradition began long ago. But unlike most traditions, ours was one of breaking from convention. A tradition of challenging. A tradition of reimagining. A tradition of creating knowledge. While some look for what's possible, our approach is a little more unconventional. We can't say we're doing the impossible. We're just unsure where possibility ends. Our work has transformed the way we feed a growing population. Advanced breakthroughs in disease treatments, and created a generation of leaders. For over 100 years, we have reimagined and revolutionized. We have been on a mission to improve the world. Hello, friends of Hebrew University. My name is Moria. I'm an MD PhD student here in Hadassah Medical School. Because of the coronavirus pandemic, a lot of students here decided to come volunteer to help run coronavirus testing here in the university facilities. So we thought that because the university both has these machines and the people who know how to use them, then it was important for us to take part in the global fight against coronavirus. And right now I was recruited to the Corona Lab. I'm now volunteering in the Corona Labs. We're helping Hadassah with the Corona tests. Hi, my name is Shai. I'm an MD PhD student, and now I'm working here in the Hebrew University core facilities in the Corona tests. For over 100 years and into the 100 next, we will continue to question, to challenge, to innovate, because it is our tradition. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido Roberto Malcasian y Yossi Goldstein. Muy agradecidos de que formen parte de este día. El video que pasamos al principio fue una manera de comunicar a todos ustedes el trabajo que sigue haciendo la universidad, dando sus clases a distancia, así como estamos nosotros formando parte de esta conferencia, con sus alumnos, con la investigación, con sus laboratorios, en la lucha de esta pandemia que está azotando al mundo y que realmente con mucho optimismo esperamos que pueda surgir una solución, o de vacuna o de tratamiento a este virus. No es el motivo de la reunión de hoy el tema del coronavirus, al contrario, es una manera de poder hacer presente, Roberto, esta actividad que hace 3 años que dimos el puntapié inicial y que año tras año, justo en esta fecha en la que coincide la conmemoración del genocidio armenio, y para nosotros, entre la recordación del Holocausto y la independencia del Estado de Israel, una manera de llevar adelante y de permanentemente generar presencia y recordación en estos dos hechos que realmente han sido atroces para la humanidad. En esta oportunidad vamos a culpar a Corona, pero vamos a sacar lo positivo de esto, es que esta actividad nuestra de los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con los amigos de tu cátedra de genocidio y recuerdo de
del genocidio armenio, no solamente lo vamos a llevar a la Argentina, sino que están participando en este evento los amigos latinoamericanos. Y de esta manera podemos extenderlo, por suerte, a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Perú. Es una manera de que esto que nosotros tratamos de hacer para que se tome conciencia no quede solamente acá en Argentina, sino que pueda trascender al continente latinoamericano. No quiero extenderme más, les agradezco muchísimo, muchísimo la presencia, el haberlo sacado de su descanso de día domingo, pero creo que toda la sociedad y a través de la cantidad de gente que está participando en este momento del evento, es una demostración de que la gente quiere temas distintos y, como sostengo permanentemente, lo que nosotros hacemos es una manera de llevar a la gente temas que los hagan reflexionar, que los hagan pensar, que permitan para que se enriquezcan, y espero que la palabra de ustedes realmente nos deje ese mensaje. Así que los voy a dejar con Marisa, que fue la persona que coordinó toda esta actividad y se ha puesto en contacto con ustedes para llevarla adelante. Agradezco la presencia de todos. Hagan pensar y adelante ustedes con el evento. Gracias, Héctor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a un ciclo de una jornada que esta es la 4ª edición. Hace 4 años venimos haciendo esta jornada que se llama Intersecciones, que tiene que ver con pensar las cuestiones acerca en las que coincidimos y en las que nos diferencian de todo el pensamiento y la reflexión vinculado al genocidio armenio y la Shoah. Generalmente lo hacemos en la universidad, en la Facultad de Derecho de la UBA, y por razones coyunturales vamos a trasladar esta experiencia a la plataforma Zoom, pero sabiendo que no se reemplaza la experiencia de las jornadas en la universidad, sino que, si Dios quiere, prontamente vamos a poder reanudar nuestras actividades y poder llevarla a cabo como lo veníamos haciendo. Agradecerles en nombre de los amigos argentinos, como dijo antes Héctor, al doctor Yossi Goldstein, que es docente del programa del Máster de Educación del Centro Melton de la Universidad Hebrea, y un investigador activo en temáticas del Holocausto. Hola Yossi, bienvenido nuevamente. Y al doctor Roberto Malcasian, que él es abogado, profesor consulto de la Facultad de Derecho de UBA. Como bien se advirtió, tenemos poco tiempo. Vamos a tratar de usarlo al máximo y de ser breves, motivo por el cual preferí tener una versión escrita que siempre va a ser más económica en el tiempo. Tengo un enorme gusto de saludar tanto a Yossi como a Héctor, y en primer lugar quisiera dar la bienvenida a todos aquellos que desde diversos lugares en el mundo nos están acompañando en esta reunión virtual, debido, como todos saben, a esta situación de pandemia. Además, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que por 4º año consecutivo coorganizan con la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación de la Facultad de Derecho de la UBA, que tengo el honor de dirigir, una jornada sobre intersecciones entre el caso de la Shoah y el genocidio armenio. Este año, que es la 4ª, como bien dijo Marisa, ya hemos tenido 3 anteriores, nos vemos obligados a realizar un ciclo reducido de conferencias que iremos anunciando próximamente. Expreso mi reconocimiento y gratitud especialmente al ingeniero Héctor Sussman, que es a quien han visto en primer lugar, que es el presidente de la Asociación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y a su equipo conducido por la licenciada Marisa Bergman, que ahí está y nos soluciona todos los problemas. Pero no puedo dejar de destacar la invalorable participación del doctor Yossi Goldstein, quien en el 2017 orientó la estructura de estas jornadas y le dio el nombre que llevan. Afortunadamente tengo el honor hoy de compartir esta charla nuevamente con él.
Tampoco puedo olvidar el sostenido acompañamiento en las 3 ediciones pasadas de quien fuera secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, el licenciado Claudio Abruj. Gracias también al patrocinio inclaudicable de la Embajada de la República de Armenia en Argentina, que está a cargo de la embajadora Esther Mkrtumian, y de la Fundación Arzumañán y del Centro Armenio, a cargo de los señores Rubén Mozian y el licenciado Claudio Abruj, y Barty Manukian, respectivamente. Finalmente, mi gratitud a las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA y a quienes participan activamente tanto en la realización de estas jornadas como en el dictado de la clase de la materia que se llama Aspectos Jurídicos del Genocidio Armenio en nuestra facultad. Sin la colaboración cotidiana de la doctora Luciana Minassian y de expertos como la licenciada Nélida Bulgurjian, o el doctor Juan Pablo Artiñán, o el licenciado Adolfo Butunjian, no hubiese sido posible sostener la labor académica que realizamos. Es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la única entidad universitaria en el mundo que en su currícula tiene una materia cuatrimestral sobre el genocidio armenio, cuya aprobación otorga puntos para recibirse de abogado. Bueno, dichas estas primeras palabras, quisiera hoy abordar un tema que tiene aristas tanto en lo jurídico como en el campo de las relaciones internacionales. En el campo comparativo de las consecuencias del genocidio armenio y de la Shoah del pueblo judío, existe una diferencia fundamental que consiste en que en este último caso Alemania reconoció inmediatamente y en forma oficial que había cometido un genocidio, pidió disculpas y lo sigue haciendo, además de proceder a reparaciones e indemnizaciones que aún ahora, a 75 años de distancia, se siguen cumpliendo. En cambio, en el caso armenio, el Estado genocida, que es Turquía en su calidad de sucesor del Imperio Otomano, persiste en negar que cometió tal genocidio entre los años 1915 y 1923. Hubo anteriores, que bueno, otro día hablaremos sobre esto. No los voy a cansar con la mención de las innumerables pruebas existentes en los archivos turcos y de los principales países europeos sobre que exterminio de más de 1.500.000 armenios que vivían en Turquía, fueron víctimas de un plan organizado y ejecutado por el gobierno de aquel entonces. La Fundación Luisa Eraverian, que tiene su sede acá en Buenos Aires, ha hecho un gran trabajo de recolección de pruebas sobrantes en archivos extranjeros, que aportó en el juicio basado en el derecho a la verdad ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5. En este juicio, en abril de 2011, se dictó una sentencia declarativa donde se establece que, comillas textual, el Estado turco ha cometido delitos de genocidio en perjuicio del pueblo armenio en el periodo comprendido entre los años 1915 y 1923. Fin de la cita. La perseverante actitud negacionista de Turquía a través de la historia obligó a los armenios a buscar el reconocimiento y solidaridad de otros países y en organismos internacionales. En 1985, al aprobarse el informe Whittaker con la intervención crucial del experto argentino Leandro Despuy, que lamentablemente falleció hace pocos meses. También se logró ese reconocimiento en el Parlamento Europeo y en organizaciones regionales como las de América Latina. En otros países, la mayoría de los europeos y de América del Norte han hecho declaraciones bajo distintos formatos jurídicos, pero que todos coinciden en calificar las atrocidades de 1915-23 como genocidio. Quisiera hoy detenerme en dos reconocimientos.
el de Alemania en el 2015 y el de los Estados Unidos en el 2019. Veamos el primer caso. El 23 de abril de 2015, el presidente de Alemania, Joachim Gauck, hizo una declaración en la que, además de calificar como genocidio lo sucedido a los armenios en manos de los turcos, dijo textualmente que, y comillas, fueron soldados alemanes los que participaron también en la planificación de ese genocidio. La importancia jurídica de esa declaración, confirmada luego por el Parlamento alemán el 2 de junio del 2016, es enorme porque pone a Alemania en el lugar de cómplice de ese genocidio, conocedora de primera mano de lo que realmente sucedió. Turquía fue aliada de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y había miembros del alto mando alemán y tropas alemanas en el ejército turco mientras duró la guerra. Es decir, tenía turca y a las medidas que tomaba su ejército. Además, estaban al tanto de los hechos, concretamente por tener destacamentos militares en diversos lugares del interior de Turquía, donde cotidianamente se veía masacrar a armenios. Su propio embajador, el de Alemania, desde Constantinopla, envió varios cables a Berlín solicitando la intervención de Alemania para detener las masacres a cristianos como eran mayoritariamente los alemanes. La respuesta de su Ministerio de Relaciones Exteriores fue que no se involucrara, que esas masacres eran una cuestión interna de Turquía y se comparó a los armenios en Turquía con los judíos en Alemania. ¿Qué tal? Era el año 1915. ¿Se imaginan ustedes lo que habría podido prevenirse cuando 20 o 25 años después se inició el horror nazi y el genocidio de los judíos? Si al final de la guerra se hubiese sancionado a los responsables del genocidio armenio en vez de darles asilo en Alemania, si en vez de silenciar la voz de los sobrevivientes se hubiese permitido que volvieran a sus hogares ancestrales e indemnizado a las víctimas. Pero vuelvo a la importancia del reconocimiento alemán. Hay un viejo dicho en el derecho: a confesión de parte, relevo de prueba. Si Alemania, socia de Turquía entre 1914 y 18, acepta que fue un genocidio y que ella misma ha sido parcialmente responsable, ¿con qué argumento Turquía puede seguir sosteniendo que no lo fue? ¿Qué caradurismo y qué crueldad hay que tener para no hacer un gesto de honradez histórica y reconocer lo que realmente pasó? ¿Cuánto más tenemos que esperar para cerrar las tumbas? El otro caso paradigmático es el de los Estados Unidos de Armenia, de Estados Unidos de América. La mayoría de los armenios están persuadidos, al menos hasta el fin del año pasado, que no ha reconocido como genocidio las matanzas de 1915-1923 porque su presidente, en su mensaje anual de solidaridad, por lo que llama gran matanza o gran tragedia, no utiliza el término genocidio. Bueno, en el 81 hubo un caso que es Ronald Reagan, que se le escapó en un discurso que era un genocidio, pero bueno, en fin, es la excepción a la regla. Eso es un horror, es un error, además de horror, por varios motivos. En primer lugar, el derecho internacional atribuye una conducta como proveniente del Estado cuando es realizada por cualquier poder o cualquier órgano estatal. Es decir, que es igualmente atribuible a Estados Unidos un reconocimiento efectuado por un órgano de su poder ejecutivo como por su poder legislativo. Además, también se atribuye a Estados Unidos un acto
en este caso reconocimiento del genocidio, efectuado por cualquiera de los 50 estados federados, serían provincias en nuestro caso. Entonces, por alguno de los 50 estados de la federación que constituye a los Estados Unidos de América. Quisiera extenderme sobre esta cuestión. Queda claro, espero, que una decisión del estado, por ejemplo, de California o de Florida, es considerada por el derecho internacional como decisión de los Estados Unidos de América. De los 50 estados que componen el país, 49 estados han efectuado declaraciones formales de reconocimiento del genocidio armenio. Se equivocan, y mucho, los que piensan de otro modo. En cuanto al Ejecutivo, no solo la palabra o un acto del presidente como cabeza del Poder Ejecutivo compromete la responsabilidad internacional del Estado. También lo hace un órgano inferior, mientras tenga ese carácter y actúe como tal. Lo van a entender con el ejemplo al que quiero llegar. En noviembre de 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal internacional más importante del mundo, que diga mediante un procedimiento que se llama opinión consultiva, si se podían hacer reservas a ciertos artículos de la Convención Internacional contra el Genocidio, a corto título, de 1948. Antes de pronunciarse, la Corte pidió a los Estados miembros de las Naciones Unidas que dieran sus puntos de vista sobre la cuestión, es decir, si se admitían reservas a algún artículo de ese tratado o no. Entonces hubo un pequeño grupo de estados que contestó a la Corte. El gobierno de los Estados Unidos en enero de 1951 fue, y esto es una traducción textual de lo que dijo Estados Unidos en esa ocasión: la Convención sobre Genocidio resulta de las prácticas de barbarie inhumanas que prevalecieron en algunos países antes y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando religiones enteras, minorías raciales y nacionales fueron amenazadas y sujetas a un exterminio deliberado. La práctica de genocidio ha atravesado la historia humana, la persecución de los cristianos en Roma, las masacres turcas a los armenios, el exterminio de millones de judíos y polacos por los nazis son ejemplos sobresalientes del crimen del genocidio. ¿Escucharon bien? Sigue lo que Estados Unidos contestó. Estos eran los antecedentes, dice el gobierno de Estados Unidos, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró el problema del genocidio. No una, sino dos veces, ese organismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró por unanimidad que la práctica de genocidio es un crimen internacional y que los estados deberían tomar medidas para prevenir y sancionar el genocidio. Fin de la cita. Esta es la respuesta textual del gobierno americano a la Corte Internacional de Justicia. Está clarísimo entonces que los Estados Unidos, mediante esta declaración escrita por su Poder Ejecutivo en 1951, y dirigida nada menos que a la Corte Internacional de Justicia, la de La Haya, por si se ubica mejor, reconocieron que el exterminio deliberado de los armenios por los turcos era un caso de genocidio, y que fue, junto al caso judío, el ejemplo que se siguió para la redacción de la Convención del Tratado en 1948. Además de los 49 estados sobre 50 y del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo de los Estados Unidos también efectuó reconocimientos específicos que el derecho internacional atribuye al Estado, a la Federación. La Cámara de Representantes, en octubre del año pasado, aprobó una resolución que lleva el número 296 por una mayoría de 405 votos a favor y solo 11 en contra, reconociendo el genocidio armenio. Un mes después, en noviembre de 2019, el Senado hizo lo mismo a través de su resolución número 150, esta vez por consenso unánime.
Uno puede legítimamente preguntarse cuál es el efecto de los reconocimientos alemán y estadounidense. Por de pronto significan una importante presión política sobre Turquía para que reconozca el genocidio. Esta presión se suma a la de la Unión Europea y un gran número de estados entre los que se destaca Francia. Desde luego no debemos ser ingenuos. Las declaraciones de las dos cámaras de los Estados Unidos se dan en marco de deterioro de la imagen internacional de Turquía, dado su rol ambiguo en el combate contra ISIS, su intervención militar en el conflicto sirio, la matanza de miembros de la minoría kurda en su propio país, la alianza estratégica con Azerbaiyán en detrimento de intereses armenios, a pesar de las recomendaciones de la OSCE, que es el Organismo de Seguridad y Cooperación de Europa, que tiene a su cargo la solución del conflicto entre la República de Artsaj y Azerbaiyán. Otros galardones de Turquía, la intervención indebida en conflictos en el norte de África. Estoy hablando de ahora. El conflicto con la Unión Europea por la cuestión de Chipre, esto desde hace rato. El conflicto también con la Unión Europea sobre el chantaje que hace Turquía, amenazando con dejar el paso hacia Europa de centenares de miles de refugiados de las guerras de Medio Oriente. El conflicto con Grecia al desconocer tratados que delimitan su mar territorial. Conflicto también con Grecia respecto a la soberanía de islas claramente griegas, esto establecido por tratados. Conflicto con Israel, a sostener Turquía ciegamente los derechos de los palestinos, sin filtro alguno. Y también el conflicto con Israel, Grecia y Chipre sobre la exploración y explotación de gas y petróleo en el subsuelo del Mediterráneo, junto con el trazado de un nuevo oleoducto y cañerías de gas submarina. Todo esto contribuye a la situación actual. Ya termino. Resulta interesante seguir lo que sucederá con este último conflicto, que enfrenta una vez más a Israel y Turquía, porque lamentablemente Israel no ha hecho ningún reconocimiento formal del genocidio armenio. Yo no conozco judío alguno que no se solidarice con los armenios sobre esta cuestión y que le parezca mal la falta de reconocimiento formal de Israel. Si consideramos la buena imagen internacional de Armenia, sus excelentes relaciones con Israel y los reconocimientos de Alemania y sobre todo de los Estados Unidos, es posible que algún nuevo proyecto de reconocimiento del Parlamento israelí, como los dos preexistentes, porque hubo dos, no sea frenado por el Ejecutivo y ambos pueblos refuercen su hermandad en un destino común del género humano. Bueno, espero haber terminado, bueno, justo. Bueno, me va a dar un gusto enorme pasar la palabra al amigo Yossi Goldstein, que esperamos ver pronto en Buenos Aires, ni bien esta pandemia termine. Bueno, Yossi, a vos el honor. Bueno, gracias Roberto, a ver si me escuchan. Bien, perfecto. Es un enorme placer estar con ustedes. Bajo estas circunstancias, llevar a cabo estas actividades vía Zoom es un lado positivo que hay que rescatar pensando en el mundo después de la corona. Es un tiempo también de confinamiento que nos permite leer mucho, por lo menos a los que nos gusta leer. En mi breve exposición me referiré a las nuevas perspectivas en la investigación del Holocausto y sus intersecciones también con el genocidio armenio. Es muy breve, tengo una reseña que da para ya, tengo armado un nuevo artículo continuando uno que publiqué allá por el 2015 en el anuario del Instituto de Ciencias Jurídicas, no de la Facultad de Derecho, sino de la Universidad Nacional de La Matanza. Así que lo pueden ubicar fácilmente. La idea es retomar a partir de ese punto
en el cual termino, que es el 2015, y concentrarme en estos últimos años. A nivel de la literatura, lo que es la cultura popular, todos estamos leyendo prácticamente las novelas históricas o no, ligadas a Auschwitz, como el farmacéutico de Auschwitz, Patricia Posner, etcétera, los libros de Eddard, de Morris, etcétera. No voy a detenerme en ese aspecto de la literatura que puede encender un enorme debate, pero a nivel de la historiografía, a partir de la publicación en el año 2015 del polémico libro de Timothy Snyder, Tierra Negra, de Yale University, una muy prestigiosa universidad de Estados Unidos, se encendió de nuevo la polémica historiográfica en torno a qué estamos innovando en la investigación del Holocausto de la Shoah. Permítanme acentuar tres ejes, por si no alcanzo el final, en los cuales distingo algunos cambios, algunas nuevas tendencias. Primero, en torno al viejo debate entre la singularidad y lo universal en la Shoah. Es un muy viejo debate que considero que está bastante superado, prácticamente totalmente superado. Segundo eje sería la interacción entre la macrohistoria, la historia global, y la microhistoria, que es la historia más local, regional, urbana, ¿sí? Estos son los ejes más importantes, y hay un eje que es un denominador común, que es la necesidad de contextualizar históricamente y correctamente el periodo de la Shoah, antes de hacer toda comparación posible con otros fenómenos de genocidio. Entonces permítanme avanzar mostrándoles algunos libros, lo que alcance en estos breves minutos, ¿sí? En el año 2015, en la historiografía británica es muy rica y nos ha aportado mucho en estos últimos años, comenzando por supuesto con Sir Ian Kershaw, que ya nos acompaña desde la década del 80 con su impresionante literatura, digo, más allá de los 2 volúmenes de la biografía que es consensuadamente la más importante biografía publicada sobre Hitler en los años 90, Hubris y Némesis. Pasando por otros grandes historiadores como Saul Friedlander, que ya en el 2007 publicó su segundo y muy premiado libro reconocido, El Tercer Reich o los nazis y los judíos, los años del exterminio. También muy premiado, Saul Friedlander acaba hace poco tiempo de publicar sus nuevas memorias. Es decir, voy más allá de esa literatura que pienso que todos conocemos para tratar de presentarles algunos nuevos historiadores. El primero es Richard J. Evans. Richard Evans. Yo le voy a mandar a Marisa la lista bibliográfica que se va a poder difundir. Evans es un importante historiador de Cambridge University. Publicó en el año 2015, dije que mi punto de partida es ese año, este libro tan importante que nos marca un hito en el estudio, por un lado de la historia del Holocausto y por el otro del lugar que ocupa el Holocausto en la memoria colectiva. Por eso se denomina, no está traducido al español, pero que se traduzca, el Tercer Reich en la historia y en la memoria. Es muy interesante porque Evans ya nos marca la pauta de la contextualización de la historiografía en torno a la historia del siglo XX y de los genocidios del siglo XX. En la página 382 hace una comparación, luego pasa una diferenciación entre la Shoah y el genocidio armenio. Y nos trata de presentar la Shoah en el contexto de las atrocidades y las masacres masivas anteriores a la Shoah, incluyendo, por supuesto, en especial el 1915 a 1923, como dijo Roberto, el genocidio de los jóvenes turcos
con un nacionalismo panturco que trató de desplazar y en ese proceso masacró en una primera etapa 1 millón, luego se estima hasta 1923 1,5 millones de armenios. Y es interesante cómo Richard Evans nos marca esta necesidad de comprender el contexto anterior al Holocausto para entender también las actitudes de Hitler, las SS y el partido nazi hacia los judíos. Los paralelos son numerosos, dice Evans, pero también nos acentúa algunas diferencias. Por ejemplo, la singularidad de la ideología nazi en la demonización del judío, en su consideración hacia los judíos como una raza que es la encarnación del mal, un cáncer que hay que erradicar. Es decir, mientras que el conflicto entre Turquía y los armenios era un conflicto territorial, político y religioso, ¿sí? De turcos musulmanes contra armenios cristianos, ¿sí? Es decir, el elemento religioso existe, pero los contextos son muy diferentes. Siguiendo con otros historiadores, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, un íntimo colaborador, amigo de Evans, muy popular, conocido historiador británico, fallecido en el año 2015, David Cesarani, que nos publica un monumental libro, ¿sí? de casi 1000 páginas, titulado La solución final, el destino de los judíos 1939-1949. Se publicó póstumamente después de que falleció, y el anteriormente citado historiador Richard Evans fue el colaborador que permitió terminar con el libro y publicarlo a nombre del autor principal, que es David Cesarani. El mismo Ian Kershaw, que mencioné antes, y que la lectura de sus libros es fundamental para entender la Segunda Guerra Mundial en general y la Shoah, el Holocausto en particular, como su libro La dictadura nazi, publicado en la edición ya clásica del año 2005, ¿sí? Pero Kershaw sigue siendo muy prolífero y publicó en estos últimos años 2 libros que son la historia de Europa desde comienzos de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. El primer volumen se titula Hacia el infierno y de regreso. Está en español. No tengo acá la traducción, pero está publicado por la editorial Crítica de Barcelona, 2016. España estos últimos años ha dedicado muchos esfuerzos en la traducción de la literatura histórica más importante de investigación sobre el Holocausto. Entonces, acá el contexto es europeo, es general, y es lo que nos marca esta tendencia de contextualizar lo judío en el background, en la base histórica de los sucesos históricos que le precedieron y sucesos paralelos durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que acentúa el punto principal de Kershaw, él ya años atrás en sus libros anteriores sobre el tema de la solución final, la política nazi, acentuó el rol significativo de Hitler, desechó una vieja teoría estructuralista que él adoptó allá por los años 80 y 90, estableciendo la centralidad del antisemitismo en la ideología nazi. No es una mera anécdota, ¿sí? Kershaw en este libro nos acentúa un libro que no está dedicado al Holocausto judío, acentúa la naturaleza genocida de la Segunda Guerra Mundial y en general del siglo XX. Es decir, que Hitler se basó en los precedentes
de las primeras décadas del siglo XX para poder preparar el terreno, digamos, escalonadamente, paulatinamente, hacia lo que se llamó el plan de solución final de la cuestión judía. Otro famoso popular escritor británico, Lawrence Rees, también publicó, fíjense cómo esta tendencia de publicar grandes tomos enciclopédicos empezó quizás con Friedlander en los años 90 y en su segundo volumen 2007. Sí, vemos una proliferación de libros dedicados o al Holocausto en general o al contexto macro. Dijimos que es uno de los ejes de las nuevas tendencias. ¿Sí? Y lo subtitula, él es historiador, pero es también, fue director muchos años de los programas de historia de la BBC de Londres, estuvo en Oxford, en London School of Economics. Estoy hablando de gente de amplio prestigio académico, ¿sí? No de libros populares, como mencioné al inicio de mis palabras. Y él lo subtitula Una nueva historia. Tampoco está en español, lo busqué. Una nueva historia. Y explica, especialmente en el epílogo, ¿sí? ¿Por qué nueva historia? Es decir, todos tratan de hacer lo que yo titulé en mi artículo un balance histórico. Pero por dialéctica historia vemos que permanentemente descubrimos nuevos materiales y los archivos nos permiten abrir nuevas vetas y nuevas perspectivas en la historiografía. No tengo mucho tiempo, pero otros historiadores que me gustaría comentarles es Omer Bartov, que es un israelí, que ya hace muchos años es profesor titular de Brown University en Estados Unidos, el cual ya publicó volúmenes muy importantes. Ya él es un experto en las Fuerzas Armadas nazis. Tiene una de las antologías más importantes publicadas en los últimos años, llamada The Holocaust, Orígenes, Implementación y la etapa posterior. Es una segunda edición del año 2015, que es fundamental porque nos contextualiza la Shoah, el Holocausto, en un espacio de otros genocidios del siglo XX, ¿sí? Sin optar por uno de los polos, ¿sí? O la unicidad singular, o lo que llamamos la particularidad judía, ni tampoco la universalidad que ignora. Omer Bartov publicó en el 2018 un libro fundamental e importantísimo que nos marca esta tendencia de la microhistoria, ¿sí? En la anatomía de un genocidio, la vida y la muerte de un pueblo llamado Buchach, en Ucrania. Él también publicó un libro sobre las huellas judías en la Ucrania actual hace unos años. Omer Bartov también habla de esta importancia de contextualizar la Shoah en el contexto general de Europa. Y otros libros que hablan de macro, por ejemplo, Peter Hayes, de Northwestern University, lo he tenido el placer de conocer el año pasado, cuando fui becado para estar un semestre en el Instituto Mandel de Estudios Avanzados del Holocausto del Museo Federal del Holocausto en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Él es el jefe del Comité Académico de Historiadores y a cargo de la parte histórica el importante historiador alemán Jürgen Matthäus, realmente un privilegio. Por último, cierro, creo que es el último minuto, así queda tiempo para preguntas. En la historiografía israelí hay muchos cambios. Si hubiera empezado con esta dimensión, hubiera dedicado todos estos minutos a la historiografía israelí y no era mi intención. Es importante
rastrear, leer el debate público que se dio a raíz de la ley polaca de la memoria del Holocausto de enero del 2018. El historiador que más se destacó en el discurso público desde la postura de un historiador muy serio académico del instituto donde yo me formé de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Daniel Blattman, un historiador muy importante que tiene uno de los libros más importantes sobre las marchas de la muerte y sobre las relaciones entre judíos y polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Él también se involucró en esta polémica debido a que aceptó ser nombrado historiador principal del nuevo Museo del Gueto de Varsovia, que se está desarrollando en la ciudad de Varsovia en estos días, no en estos días de corona, pero en estos años, y que se pensaba inaugurar para abril del 2023. Y fue muy acusado y rechazado también por su mentor y maestro y el profesor Yehuda Bauer, que todos conocemos. Los últimos que menciono son Javi Dreyfus Benzazón. La microhistoria no deja de estar presente. Su libro de fin del 2017 sobre el gueto de Varsovia, el final, el último año. Es un libro decisivo, muy premiado. Nos marca esta microhistoria que la historiografía israelí también, como otros. Di el ejemplo de Omer Bartov sobre Buchach, ese pueblo de Ucrania. Y el último historiador es un colega con quien también pasé unos meses en Washington. Él era profesor invitado principal, el doctor Amos Goldberg, de mi universidad, nuestra universidad, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hoy en día está al frente del Instituto de Judaísmo Contemporáneo, y que marca una tendencia de estudio que también Daniel Blattman, el anterior director del instituto, la marcó, que es estudiar la Shoah también en el contexto de los genocidios del siglo XX. Muchos los acusan a ambos de universalizar demasiado. Creo que es parte del debate y que hoy en día no tenemos que entenderlo como una mirada, una perspectiva bipolar, sino multifacética, en la cual lo singular y lo universal interactúan y deben tomarse en cuenta para que produzcamos buenas historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Yossi, muchas gracias, Roberto. Vamos a abrir un espacio de preguntas, están dadas por el chat. Nosotros vamos a leer, como lo estuvimos haciendo durante toda la exposición, las preguntas de ustedes. Así que le vamos a dar la posibilidad a Roberto y a Yossi para que en forma alternada, o si las quieren comentar entre ustedes, responder algunas de las inquietudes de la audiencia. ¿Cuántos estados reconocen en el mundo el tema del genocidio armenio? Mirá, la respuesta es bastante incierta, te diré por qué. Justamente por algo que yo mencioné en mi breve exposición, en el sentido de que erróneamente muchos armenios, incluso en el ámbito académico, no técnicamente de derecho internacional, han creído que la única manera de reconocimiento es que el presidente de un país salga y diga, lo que pasó con los armenios fue un genocidio. Y no han tenido en cuenta declaraciones de estados en un estado federal, no han tenido en cuenta los documentos, declaraciones también o resoluciones de órganos internos del país, que no han sido el jefe del Poder Ejecutivo, pero que son órganos dentro de la división de poderes y demás. Ahora, por eso es que en el relevamiento, digamos, más o menos actual, indica aproximadamente entre 35 y 40 estados. Una de las tareas que la comunidad armenia en Argentina o en otras partes debe realizar es un relevamiento específico, detallado, de cada una de estas declaraciones de funcionarios públicos o de órganos distintas a lo que es un jefe de Estado,
porque esas para el derecho internacional son reconocimientos. Esa es una respuesta. Han preguntado a los dos en realidad. Roberto ya emitió su opinión al respecto, con respecto al reconocimiento. ¿Por qué Israel no reconoce oficialmente el genocidio armenio? Es una cuestión de geopolítica. Años atrás, el ministro de Educación, en los años 90, bajo el gobierno de Rabin, Yossi Sarid, el difunto Yossi Sarid, promovió un reconocimiento oficial, e incluso el Comité de Educación de la Knesset, el Parlamento israelí, aceptó y reconoció. No hay una declaración oficial del gobierno, por una cuestión hoy en día ya no de relaciones con Turquía, como se alegaba hasta el 2010, sino más que nada, y como lo mencionó Roberto, con Azerbaiyán, por las relaciones a nivel de compra de petróleo, y por el conflicto que tiene Azerbaiyán con Armenia, conflicto territorial que le impide a Israel avanzar en esto, y agreguemos por supuesto el caos político debido a que hace casi un año y medio no hay un gobierno estable, hay solo gobiernos transitorios. Y nada se puede más allá del coronavirus. Perdón, voy a hacer un agregado que es pertinente al tema de la universidad, ya que Yossi mencionaste el tema y aparece reiteradas veces el tema del reconocimiento. Quiero destacar que el año pasado en la Universidad Hebrea, el 30 de abril del 2019, casualmente a las 5 de la tarde, el Departamento de Estudios sobre Humanidades de la Universidad Hebrea, en cooperación con el Centro para la Prevención de los Genocidios de Jerusalén y el Departamento de Estudios Islámicos de Medio Oriente, hicieron una actividad donde se reflexionó acerca de la importancia de la prevención de genocidios y de la discriminación. Y el sentido de este encuentro fue conmemorar el genocidio armenio. Coincidía justamente con esta semana. ¿Te acordás, Roberto, que fue la misma semana que nosotros hicimos nuestra jornada? Y particularmente, no obstante, que la Universidad Hebrea hizo un reconocimiento a partir de este acto sobre lo que implica el genocidio armenio y el compromiso en el trabajo incesante en relación a hacer todo tipo de tarea educativa activa que esté previniendo la discriminación, en contra de la discriminación y de todo lo que tiene que ver con la violencia. Y se presentó un libro que fue publicado en Harvard el año pasado, en el 2019, con prestigiosos investigadores israelíes que escribieron este libro, cuyo tema era la destrucción turca a 30 años del genocidio de las minorías cristianas, del año 1894 a 1924, como para agregar, perdón que me metí, pero para agregar a lo que decía Yossi, diferenciar la dimensión política del no reconocimiento y entender dentro de nuestro encuadre la dimensión académica, que hay un reconocimiento absoluto, dado que en este Mandel School es un lugar donde se dedica al estudio de las temáticas de genocidio, y este acto pertinente a la fecha de la conmemoración del genocidio armenio que la Universidad Hebrea el año pasado realizó. La pregunta que era sobre, ¿se puede llevar a Turquía ante la Corte Internacional de Justicia justamente por la cuestión del genocidio? Sí, la respuesta es sí. Yo hace muchos años que insto al gobierno de Armenia a que lo haga o encare seriamente una demanda en ese sentido. ¿Por qué digo el gobierno de Armenia? Porque ante la Corte Internacional de Justicia solo pueden pleitear estados, ni siquiera organismos internacionales, estados, de modo que algún estado tiene que plantear la cuestión ante la Corte. Por ahora Armenia no lo ha hecho, pero al tratarse de un crimen contra la humanidad, que es lo peor que hay en materia de delitos internacionales, cualquier estado de la comunidad internacional tiene interés legítimo en que, por ejemplo, un genocidio, nada menos que esto, sea tema de tratamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia. La segunda pregunta que me llegó sobre la difusión del antisemitismo en estos tiempos de coronavirus.
habíamos hablado con Marisa de armar una actividad especial sobre esto, así que como no es el tema, no está ligado al tema principal en forma directa, salvo decir lo obvio, y es que abundan los ataques hasta tal punto que incluso vía el Zoom bombing, es un tema que debatimos entre nosotros, cómo evitar que hackers se metan y metan propaganda neonazi, o como hubo casos también en Alemania, por ejemplo, recientemente. Y la pregunta sí que me preguntan es sobre la actitud actual del gobierno polaco, gobierno de ultraderecha, del partido Paz y Justicia, que gobierna en Polonia desde octubre del 2015 y ha ganado también en forma mayoritaria en las últimas elecciones el año pasado, en torno a la ley polaca. También es un tema muy grave, sobre lo que quiero acentuar es un aspecto, y es que incluso el gobierno de ultraderecha polaco de hoy en día no niega la Shoah, no es negacionismo. Trata de apropiarse de la Shoah o el genocidio judío, equiparándolo con las víctimas polacas católicas, bajo la narrativa de que durante la Segunda Guerra Mundial Polonia sufrió un ataque de las potencias vecinas, Alemania nazi, la Unión Soviética, que ambas cometieron actos atroces, masacres, e incluso se habla del genocidio nazi de polacos, las élites intelectuales, académicos, sacerdotes, etcétera, la clase pensante polaca que era anti-alemana históricamente. Por ahí pasa la cuestión de en qué medida hay o no hay un equilibrio al mencionar a las víctimas judías por un lado y a las víctimas polacas católicas por el otro. Sin duda, los elementos ultraderechistas, nacionalistas polacos, que son muy católicos, que forman la base, una de las bases de este gobierno, también tienen elementos antisemitas populares, es otra cuestión para debatir. Julián me preguntó sobre la dimensión teológica del antisemitismo. Nuevamente no es el tema. He acentuado que hay una dimensión teológica en los ambos genocidios que nos traen a colación en este evento, la Shoah y el genocidio armenio. Y ya he mencionado, acentuado que hubo elementos religiosos, pero en el caso de la Shoah no fue el elemento primordial, sino el elemento racial. Y cuando hablamos del nuevo antisemitismo, hay un retorno al debate en torno a fundamentalismos teológicos, y acá se hizo referencia a, por ejemplo, a la República Islámica de Irán. Si este elemento existe en el antisemitismo del Hamas en la Franja de Gaza, en la Cisjordania, existen las relaciones de Irán, las posturas, desde los primeros tiempos de la Revolución Islámica después de 1979. Es decir, que es un elemento importante, existente, pero no es el tema principal de este evento. Me preguntan si después de haber aniquilado 1,5 millones de armenios, los turcos, Sí. ¿De qué manera Turquía designa, se refiere a estas muertes en un periodo de 8 años, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los turcos? ¿Cómo la llaman a esas masacres, ¿no? Esta es una carta que envió el embajador de Turquía el 19 de febrero de este año a cartas de lectores en La Nación. Tal vez no se pueda ver, pero se refiere a los sucesos de 1915. Los sucesos, partido de fútbol, una conferencia sobre las beldades del Mar de Mármara, bueno, los sucesos. Ahora, lo cierto es que
en los últimos 20, tal vez 30 años, los jefes de Estado de Turquía se han referido al tema en el aniversario del 24 de abril. Hacen cierta declaración porque es tan obvio que algo tienen que decir. Entonces, hacen una declaración en la que lamentan los hechos, usan un término como tragedia para esto, pero lo ponen en el marco de la Primera Guerra Mundial, que así como hubo bajas turcas, también hubo muertos armenios. Las bajas turcas, podemos hablar de soldados. El caso de los armenios son familias enteras, con la abuela, los niños, la madre, los hombres estaban en su enorme mayoría en el ejército turco. Les gustara o no, su nacionalidad era turca y tenían que cumplir con el servicio militar. A ellos los desarmaron y a continuación los ejecutaron. Los pocos que sobrevivieron fueron a trabajar en la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad, que era una prioridad para Turquía, a pesar de lo cual muchos no la pudieron contar después, ¿no? Así que ese era el término que utilizan. Contarles que hay 50 equipos de investigación de diferentes disciplinas dentro de la universidad que en forma comprometida, dedicada e ininterrumpidamente están abocándose a la tarea de poder encontrar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ofrecer una cura al mundo. Como decía el video que tuvimos la oportunidad de ver al principio, este grupo de estudiantes que en forma voluntaria están trabajando en forma muy, muy apasionada y comprometida con la investigación. Había una parte que decía, no hacemos lo imposible, pero sí vamos más allá de lo posible, y claramente es una frase que representa muchísimo, y sobre todo en estos tiempos, a nuestra Universidad Hebrea. Agradecerles muchísimo a Roberto y a Yossi. Bueno, evidentemente se cortó el audio de Marisa, así que les cierro yo. Todos los que quieran conocer las actividades de los amigos argentinos, las que hacemos con la cátedra de Roberto, o las que hacemos en general, los invitamos a que se conecten a través de nuestra página www.huji.org.ar, donde nos pueden seguir y ver lo que hacemos en todos nuestros eventos. Muchas gracias. Gracias por permitirnos entrar en la casa de todos ustedes, y a Yossi, que por el horario te agradecemos que nos haya sostenido para esto, y a Roberto, y espero que podamos pronto hacer el evento presencial y cumplamos con nuestro 4º año. Gracias a todos, buenas tardes.